Muy buenas noches, amada iglesia. Nuevamente estamos reunidos pues en este culto de alabanza y adoración, ah, este y todos los miércoles, en donde aprendemos pues la palabra de nuestro Dios. Estamos gozosos, como dijimos el domingo, puesto que estamos próximos a reiniciar nuestros servicios presenciales y resaltamos y reiteramos que no hay nada que reemplace un culto presencial. Ha sido un tiempo bastante extenso, un año y medio prácticamente, un poquito más, en donde hemos estado pues eh, ministrando o aprendiendo de las escrituras a través de la internet, pero si bien es cierto, lo hemos utilizado para proclamar el Evangelio, hemos llegado tal vez a muchos lugares más, lo vamos a seguir haciendo, va a seguir permaneciendo. Nuestros servicios en Internet van a ser transmitidos también, pero nada reemplaza a un culto presencial, puesto que allí todos juntos, unánimes, ¿no? Alabamos y glorificamos la palabra del Señor, nos dice también que debemos congregar. Así que pues no se trata de seguir a Dios como nosotros queremos, sino como el Señor lo dice, ¿no es cierto? Así que estaremos orando también para que este día que va a ser anunciado, pues el domingo, cuando vamos a reiniciar nuestros cultos presenciales, pues sea un día muy especial. Sabemos que va a ser un día muy especial en donde pues nos vamos a reencontrar al cabo de tiempo, pero sobre todo porque vamos a estar unidos alabando y glorificando a nuestro Dios. Así que estemos orando por ello. Amén. Bien, hoy vamos a continuar con estas enseñanzas sobre la vida de algunos personajes, ¿no? De la Biblia, que nos transmiten, ¿no?, muchas enseñanzas, ¿no?, eh, que debemos aplicarlas para mejorar nuestro estilo de vida. Así que vamos a orar pidiendo la dirección del Espíritu Santo. Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor, en primer lugar queremos orar por este tiempo en que vamos a reiniciar nuestros servicios presenciales. Señor, te pido de que tengas el control de todo ello y que también pues sea un día muy especial de regocijo, un día en que podamos reencontrarnos, un día en que podamos alabarte conjuntamente, Señor, un un día que podamos recordar lo importante que es estar juntos, alabándote, Señor, glorificando tu nombre. Señor, en esta noche tu palabra va a ser expuesta, pues toca nuestra mente, nuestro corazón, toca nuestra vida, y que todo lo que hablemos sea con el propósito, pues, de aplicarlos y que podamos exaltar tu nombre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, vamos a continuar con las enseñanzas de todos los miércoles, ¿no? En los mensajes anteriores, ¿no?, hemos mencionado que para escalar niveles de éxito en cualquiera de las áreas de la vida, sea en lo económico, en lo profesional, en lo social o en lo espiritual, demanda esfuerzo, demanda inversión de tiempo, demanda también fe, demanda perseverancia, sacrificio y muchas otras cosas más. Pero una vez alcanzado el éxito, una vez alcanzado, haber llegado a subir a la cumbre, el sostenerse pues en esas posiciones no es fácil para alguno. Eso dijimos en los mensajes anteriores. También indicamos de que así como existen personas que no pueden mantenerse en las alturas físicas, por ejemplo, en estos días de feriado he estado en, en Ticlio, pues he podido experimentar, pues también que y ver que algunas personas no soportan pues la altura, ¿no? Sienten mareos, agitaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Se produce pues una presión alta, mareos, crisis nerviosas. Así también pues existen personas que si bien Dios los bendijo y estuvieron en la cúspide de sus vidas, sin embargo, todo fue arruinado por hábitos, vicios, errores y pecados. Hemos visto algunos ejemplos bíblicos de las personas que fueron levantadas por Dios.
que alcanzaron la cúspide y que se mantuvieron en ella, ¿no? Que se mantuvieron ahí. Hemos hablado de José, hemos hablado de Job, hemos hablado de Josué, de Josafat, de Josías y de Daniel. Ah, también hemos hablado de aquellas personas que empezaron su descenso, ¿no? Y eso, o personas que subieron y que comenzaron y descendieron. Hemos hablado en el caso de Saúl, ¿no? Ah, entonces, en estos mensajes de los miércoles estamos dando pues algunas pinceladas sobre la vida de estas personas, de sus experiencias, hemos hablado de sus experiencias, hemos hablado de sus errores, de sus tratos con Dios, hemos hablado de las cualidades, de las virtudes que les permitieron alcanzar esos niveles de éxito, pero también pues estamos viendo los errores, los hábitos y los pecados que los arruinaron. El día de hoy vamos a hablar sobre un personaje que todos conocemos, el rey Salomón, ¿no? Persona que subió hacia, hacia lo más alto, que escaló, llegó a la cumbre. El día de hoy vamos a hablar cómo lo hizo, ¿no? Y cómo logró ese ascenso, cómo logró la gracia, cómo logró la bendición de Dios de que pueda a este hombre alcanzar la bendición, cómo llegar a la cumbre, no cómo llegar a ser rey. Y la próxima semana vamos a ver su descenso. Ok, entonces vamos a hablar sobre el caso de Salomón. Una de las cosas que debemos indicar rápidamente cuando vemos la vida de Salomón es que el Dios que convierte pues nuestros errores y fracasos en bendición, eh, realmente en una elección de amor y de misericordia, hizo pues que Betsabé, ¿no?, le diera un hijo a David, ¿no? Y este hijo Dios lo amó. En segunda de Samuel, en el capítulo 12, el verso 24, dice, y consoló David a Betsabé, su mujer, y llegándose a ella, durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y le llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová. El nombre, perdón, el nombre traído por el profeta Natán fue Jedidías, que significa amado de Jehová. Y eso está en segunda de Samuel, en el capítulo 12, el verso 25. Y la escritura nos dice, y envió un mensaje por medio de Natán profeta, así llamó su nombre Jedidías a causa de Jehová. Salomón realmente fue un verdadero bálsamo al corazón abatido de David y de Betsabé, después del dolor y del vacío de la muerte del niño que había sido fruto del pecado. Recordemos pues que David se unió con Betsabé cuando aún ella era casada, ¿no? Y engendraron un hijo y ese hijo murió. Todo un trama después hizo David para asesinar a su al esposo de Betsabé, Urias, ¿no? Bien, eh, y después de ello, pues David se arrepintió. Aquí, ¿qué podemos aprender? Que como recompensa, cuando existe un verdadero arrepentimiento, Dios tiene dádivas, pues, que llenan todo vacío de nuestro corazón y nos da una felicidad permanente. Y eso fue Salomón para David, ¿no? Salomón fue la respuesta a la promesa hecha por Dios a David cuando éste soñaba con todo el alma construir el templo. ¿Y Dios qué le dijo? Vamos a segunda de Samuel, el capítulo 7, los versos 12 y 13. Y dice, cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Dios
decidió amar a Salomón y elegirlo para que sea rey de Israel, dándole el gran privilegio de construir el templo. En Primera de Crónicas, en el capítulo 28, el verso 5 dice: y de entre todos mis hijos, porque Jehová me ha dado muchos hijos, eligió a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino de Jehová sobre Israel. Dios dispuso, Dios pues eligió a Salomón para que sea el rey de Israel. David dedicó pues sus últimos años para realizar preparativos finales para entregarle el reino a su hijo Salomón. Él reunió pues a los principales de Israel, a los jefes de las tribus, a los oficiales, los exhortó, ¿no? A respaldar el liderazgo y la visión de Salomón como rey, dándole muchos consejos. Le entregó pues líderes preparados por millares, materiales de construcción, le dio planos y hasta incluso le dio su propia mula, ¿no? David a su hijo Salomón. Leámoslos en Primera de Reyes, el capítulo 1, el verso 33 dice: y el rey les dijo: tomad con todos los siervos de vuestro señor y montad a Salomón mi hijo en mi mula y llevadlo a, a Gijón, ¿no? Realmente la labor de David en favor de su hijo fue fabuloso. Creo que todos como padres tendemos a eso, ¿no? A poder dar lo mejor para nuestros hijos, para que nuestros hijos no sufran de repente lo que nosotros ya hemos experimentado, hemos vivido, hemos experimentado. David hizo todo ello, ¿no? Entonces, eh, de esta manera, pues, en donde David le dio todo esto a su hijo Salomón, eh, entre sonidos, pues, de trompetas, entre aplausos, flautas, danzas y vivas, Salomón fue puesto, pues, en la cumbre, en la cumbre. Ahora bien, no le costó mucho llegar allí. Llegó a ser el rey porque simplemente subió al ascensor de su padre, ¿no? David le dejó la visión, David le dejó los planos, David le dejó la gente, David le dejó el dinero para que lo haga, ¿no? Todo eso hizo. Ahora bien, Salomón, ¿qué debió hacer? Como no le costó mucho, mayor lucha, pues el sacrificio de escalar y subir a la cumbre, él solo debió estar atento a las recomendaciones de su padre. En Primera de Reyes, ¿no? En el capítulo 1, el verso 39 y 40 dice: y tomando el sacerdote Sadac el cuerno del aceite del tabernáculo, ungió a Salomón, y tocaron trompeta, y dijo todo el pueblo: ¡viva el rey Salomón! Después subió todo el pueblo en pos de él, y cantaba la gente con flautas, y hacían grandes alegrías, que parecía que la tierra se hundía con el clamor de ellos. Entonces, entre eh, entre aplausos, flautas, danzas, vivas, fue puesto pues Salomón como rey. Como dijimos, no le costó mucho estar ahí, como que subió al ascensor de su padre le dio la visión, los planos, el dinero, la gente, todo hizo. Entonces, lo único que debería haber hecho Salomón es escuchar y poner en práctica los consejos de su padre. Entonces vamos a hablar sobre los consejos de su padre. En primer lugar, pues hubo un consejo privado que le dijo: esfuérzate y sé hombre, ¿no? En Primera de Reyes, en el capítulo 2, los versos 2 y 3 dice: yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo lo que en aquello emprendas.
Entonces, David le dio un consejo a Salomón. Le dio este consejo porque obviamente, pues, sin una actitud esforzada y varonil, no solo su reino, pues, sería endeble, sino también su propia vida. Entonces, el consejo de mantenerse en la cumbre también le dio, y este fue público. Salomón, cuando ya fue proclamado rey y estaba sentado en el trono de Jerusalén ante una solemne asamblea, David, ¿qué le dijo? Leamos, está en Primera de Crónicas, el capítulo 28, los versos 9 y 10. Y tú, Salomón, hijo mío, le dice David, reconoce al Dios de tu Padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Mira pues ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario. Esfuérzate y hazlo. En estos versículos que acabamos de leer hay consignados 7 consejos muy importantes que Salomón debió poner en práctica para estar y permanecer en la cumbre. ¿Cuáles fueron esos 7 consejos? En primer lugar, reconoce a Dios en todos tus caminos. Segundo lugar, sírvele, o sea, una conciencia clara de que él, siendo rey, también era siervo. No se te suba, pues, el ego, en otras palabras. El tercer consejo, le dice pureza de corazón, o sea, motivaciones correctas. La intención de tu corazón que siempre sea correcto. El tercer consejo. También el cuarto fue ánimo voluntario, o sea, no lo hagas por obligación ni a regañadientes, sino con alegría de corazón. Quinto, somete todo intento de corazón y todo pensamiento al escudriño y el examen divino, porque Dios todo lo sabe. Sexto consejo, búsqueda continua de la presencia de Dios. Y séptimo, sé esforzado haciendo la obra. Realmente estos consejos muy importantes que debemos tomarlos en cuenta cada uno de nosotros si queremos mantenernos en la cumbre, ¿no? En el estado de bendición que Dios tiene para nosotros. En estos consejos es como si David le estaba diciendo a Salomón, mira hijo, tú eres amado de Dios, tienes promesas de Él, tienes fuerza, tienes unción, tienes visión, pero necesitas que te comparta de mi experiencia en estos consejos como padre. No quiero que tú caigas de la cumbre. Y si lo haces, no será mi culpa, porque simplemente no hiciste caso de mis consejos. Salomón estuvo en los estatutos de su padre David. En Primera de Reyes, el capítulo 13, el verso 3 dice, mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. O sea, quiere decir que Salomón tenía pues un momento devocional con el Señor, ¿no? Todos los días lo buscaba a Dios, pues lo adoraba y pues lo adoraba y tenía una oración con él. Pues a eso se refiere cuando dice que sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. O sea, buscaba siempre la presencia de Dios. Este amor la llevó pues a una vida, lo llevó a una vida consagrada y de entrega al Señor. Y él, y esta situación dio paso a que se abriera la primera manifestación y revelación de Dios. En Primera de Reyes, el capítulo 13, el verso 5 dice,
Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios, pide lo que quieras, que yo te daré. O sea, en su búsqueda del Señor, en su búsqueda del Señor, Salomón que buscaba todos los días, que quemaba incienso, tenía esa comunión con él, y en un momento en que Dios se le aparece y le da una revelación. El secreto, pues, mi querido hermano, de una vida de puertas abiertas, buscando la dirección de Dios, no son simplemente los títulos o nombres místicos ni ministeriales o una tarjeta con muchas señales de marketing, es la entrega y el amor con el cual nosotros nos damos al Señor y a su servicio. Y eso es lo que hizo Salomón. Entonces Dios le dice, pide lo que quieras. Dios le dice eso a Salomón con una amplia y generosa oferta celestial. Un corazón egoísta, de repente un corazón ambicioso, hubiera pedido ¿qué cosa? Dinero. Dinero en abundancia, hubiera pedido el carro del año, hubiera pedido una casa, tantas cosas, ¿no? Pero Salomón estaba en su primer amor. Y su petición fue libre de ambiciones personales. No quería nada para él y antojos egoístas. ¿Qué pidió? Primero, él agradeció a Dios por la fidelidad hacia su padre David y por el gran privilegio de sucederle en el trono. Vamos a leer Primera de Reyes, en el capítulo 1, los versos del 3 al 6. Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta gran misericordia en que le diste hijo para que se sentase en su trono, como sucede en este día. Entonces, lo primero que hizo Salomón fue agradecer a Dios por la fidelidad que Dios tuvo para con su padre y el privilegio de que él pueda sucederle en el trono. Segundo lugar, Salomón, antes que rey, se consideró siervo carente de experiencia, que necesitaba urgente ayuda. En otras palabras, humildad. Primera de Reyes, en el capítulo 1, los versos, no, eh, sí, en el capítulo 1, los versos de 7 y 8, Primera de Reyes, capítulo 1, versos 7 y 8, dice, ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David, mi padre. Y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, el cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Él se reconoció que no sabía qué hacer, necesitaba ayuda de Dios. Fue totalmente humilde. Tercero, ¿qué es lo que pidió? Un corazón entendido. ¿Y un corazón entendido para qué? Para juzgar al pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo, para gobernar correctamente. Vamos a leerlo, Primera de Reyes, el capítulo 3, en el verso 9. Y dice, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Realmente, cuando uno contempla esta primera parte o estas oraciones de Salomón, podemos ver que son oraciones y peticiones propias de un joven ministro que está apasionado, que está enamorado de su Dios y de su obra, y no le importan mucho las cosas terrenales. En el verso siguiente, en el verso 10 de Primera de Reyes, en el capítulo 3, ¿no? El verso 10 dice, le agradó delante del Señor que Salomón pidiese eso. Ahora bien, Salomón, con esa actitud, ¿no? De, en primer lugar, ser agradecido a Dios por la fidelidad hacia su padre, porque también a él lo eligió para que continúe
en el reinado. También reconoció que él era un hombre sin experiencia, que necesitaba ayuda, que el pueblo que iba a gobernar era muy grande, que no sabía qué hacer. Entonces él le dice, dame un corazón entendido. Y Salomón fue levantado hasta la cumbre, ¿no? En Primera de Reyes, en el capítulo 3, los versos del 11 al 13, así lo manifiesta. Y vamos a leerlo. Y le dijo Dios, porque has demandado esto, y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado un corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. ¡Wow! Lo levantó, lo puso arriba en la cumbre a Salomón. Ahora bien, pero cada revelación, manifestación y promesa, pues que Dios le da a Salomón, viene con una advertencia preventiva. Y es que la estabilidad del reino, la prosperidad y la prolongación de sus días dependerían de cuán firme y entregado fuera en el cumplimiento de la palabra de Dios. Primera de Reyes, en el capítulo 13, el verso 14, dice, y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Entonces, la prolongación de la vida y el éxito de nuestro liderazgo depende en gran parte, pues, de la vivencia de la palabra de Dios, de hacerla nuestra y de vivirla. También vemos en la vida de Salomón la promesa, ¿no? que Dios le hace, que se cumple pues con prontitud. Y eso está en los versos del 16 al 28 de este capítulo 3 de Primera de Reyes. ¿Y cómo se manifiesta? Pues ante uno de los problemas cotidianos que tenía Salomón para juzgar, aparecieron pues dos mujeres. Todos sabemos esas historias, dos mujeres rameras que vivían en la misma casa y que dieron a luz pues con 3 días de diferencia. Una de ellas pues mató a su hijo porque pues se echó encima de él en la noche, y esta con astucia cambió pues al bebé, no lo cambió y se lo puso el muerto a la otra, eh, y pues se dio cuenta la otra persona y dice, me has cambiado al bebé, y dijo ella, no, que no sé. Entonces lo presentaron ante Salomón para que pueda determinar qué hacer con esta situación. Y la sabiduría de Dios pues actuó como un relámpago sobre Salomón, el cual arregló el problema pues simplemente en unos segundos. Él dijo, bueno, traen este bebé, pues agarra la espada y pártelo en dos. Entonces la verdadera madre dice, no lo maten, mejor dárselo a él. Entonces ella es la verdadera madre, ¿no? Sale a la luz la sabiduría de Salomón para solucionar los problemas. De esta solución que dio, perdón, de esta solución que dio Salomón se desprende un dicho común, pues, ¿no? A veces decimos, cuando se nos presente un problema, decimos, bueno, optemos por una salida salomónica, ¿no? De ahí viene ese dicho. En Primera de Reyes 3:28 dice, y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey, y temieron al rey porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Fue una sabiduría, pues, que sobrepasó los límites de la mente humana. Salomón también tuvo señorío de frontera a frontera. En el verso 24, ya en el capítulo 4 de Primera de Reyes 4:24 dice, porque él señoreaba en toda la región
al oeste del Éufrates, desde Tizza hasta Gaza, sobre todos los reyes al oeste del Éufrates, y tuvo paz con todos lados alrededor. ¿Y esto qué nos hace ver? Que cuando tú tienes un corazón dispuesto para Dios, simplemente no hay fronteras que te detengan. Salomón también tuvo abundancia total, ¿no? Y eso está en Primera de Reyes, en el capítulo 4, de los versos del 22 al 38. O sea, tuvo comida, tuvo carros, caballos, jinetes, banquetes, etcétera. Todo lo tenía a sus pies. Por otro lado, también tenía paz y tranquilidad completa. Ya en el capítulo 5 de Primera de Reyes, capítulo 5, el verso 4 dice: ahora Jehová mi Dios me ha dado paz por todas partes, pues ni hay adversarios ni mal que temer. Todo tenía Salomón. Qué vida realmente más holgada, qué vida más tranquila, qué vida más placentera. Su padre le había preparado pues el camino para alcanzar la cumbre. Eso fue Salomón. Ahora bien, ¿qué representa Salomón? Salomón representa pues a aquellos líderes que por gracia de Dios asumen el liderazgo en un lugar donde ya otros han luchado, han peleado, han sufrido y hasta incluso han sudado sangre. Quien tiene ese privilegio pues de mantenerse, de liderar un grupo de personas, ¿no? Donde sus sucesores han luchado, peleado, sufrido y sudado sangre, pues aquellos que reciban un, o que tengan ese privilegio deberían mantenerse siempre de rodillas a Dios en gratitud por esa tremenda misericordia y también pues haciendo la obra del Señor sin olvidar jamás el privilegio y la oportunidad que Dios les ha dado, reconociendo gratamente pues a sus antecesores, quienes, quienes realmente tuvieron que librar batallas, exponiendo tal vez sus vidas para dejar una congregación o un grupo de personas consolidado. Salomón también supo dar prioridad a la obra de Dios. Él primero edificó el templo, lo cual le llevó 7 años. Eso está en Primera de Reyes, en el capítulo 6, del verso 38. Y luego, después que terminó de hacer la casa o el templo, la casa de Dios o el templo, recién él edificó su propia casa. Y eso está en Primera de Reyes, en el capítulo 7, el verso 1. Y aquí nos hace ver el verdadero secreto para subir a la cumbre de la bendición. Entregarnos pues con prioridad y abnegación a la obra de Dios, sin preocupación, sin ansiedad por lo nuestro. Luego el Señor se hará cargo de todas nuestras necesidades. Nuestra prioridad es servirlo a Él. Salomón también conoció a través de la oración que se pueden lograr grandes cosas. Eso está en Primera de Reyes, en el capítulo 8. En Primera de Reyes, el capítulo 8, verso 15, dice: y el rey Salomón y toda la congregación de Israel que se había reunido con él, estaban con él delante del arca, sacrificando ovejas y bueyes que por la multitud no se podían contar ni enumerar. Salomón pues oraba, y la oración y la adoración trajeron la gloria de Dios. Vamos a leerlo. Está en Segunda de Crónicas, en el capítulo 7, los versos del 1 al 3. Y vamos a leerlo. Y dice: cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas. Y la gloria de Jehová llenó la casa. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová.
Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros y en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová diciendo, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Ok, entonces volvamos al capítulo 8 de Primera de Reyes, porque es interesante lo que nos dicen los versículos ahí. En cuanto a la oración, en la presencia de Dios, a través de la oración, Él recibió palabra e inspiración para bendecir a su pueblo. Y eso está en los versos 12 al 14. Qué importante entonces es la oración. Cuando Él estuvo en la presencia de Dios, cuando Él estuvo en oración, recibe la palabra de inspiración para bendecir a su pueblo. Salomón, a través de la oración, reconoció la grandeza y la fidelidad de Dios. Y eso está en los versos 22 al 24 de este capítulo 8 de Primera de Reyes. Tenía también plena seguridad de que Dios responde a la oración. Eso está en el verso 28 de este capítulo de Primera de Reyes, el capítulo 8. Primera de Reyes 8:28 dice, con todo, tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria, oh Jehová Dios mío, oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. Él tenía plena seguridad de que Dios atiende las oraciones. Él sabía que por medio de la oración obtenemos perdón, y eso está en el verso 30. Primera de Reyes, el capítulo 8. En el verso 30, él sabía que por medio de la oración tenemos perdón. En el verso 32 resalta de que por medio de la oración tenemos protección. Por medio de la oración tenemos victoria en la derrota, en el verso 33. Por medio de la oración tenemos provisión, en el verso 35. Por medio de la oración tenemos guía y dirección, y eso está en el verso 36. Liberación y protección de toda plaga, eso está en el verso 37. Bendición para el extranjero, y eso está en el verso 43. Que la oración es una arma de guerra, eso está en el verso 44. Que libera de la cautividad, eso está en el verso 47. Realmente Salomón era un hombre que sabía el poder de la oración, y la oración de Salomón fue una oración sincera, fue una oración profunda, fue una oración ferviente, fue una oración extensa y sobre todo llena de quebrantamiento. En Primera de Reyes 8:54 dice, cuando acabó Salomón de hacer a Jehová toda esta oración y súplica, se levantó de estar de rodillas delante del altar de Jehová con sus manos extendidas al cielo. O sea, como que pareciera que él no quería hacer otra cosa, sino simplemente orar. Salomón sabía que lo único que nos puede guardar en todas las áreas de nuestra vida es la oración. Ahora bien, ¿qué pidió en oración? Y eso está en los versos del 57 al 61. ¿Qué pidió? Pidió que Jehová esté con nosotros, que Jehová, Dios nuestro, esté siempre con nosotros. ¿Qué pidió? Pidió que incline nuestro corazón hacia Él. Pidió que andemos en sus estatutos, en sus caminos. Pidió que guardemos sus mandamientos. Pidió protección y pidió perfección de corazón. Miren las cosas que él pidió. Él no pidió, mire, bendice, damos carros, damos autos, damos armas, damos. Él pidió todo lo relacionado con Dios, con las cosas espirituales. Pidió la presencia de Dios, pidió que incline nuestro corazón hacia Él, que andemos en sus caminos, que guardemos sus mandamientos, que nos proteja, y nos pidió perfección de corazón. Pero aún, lo más grande del poder de la oración fue simplemente el avivamiento que produjo en toda la congregación, de tal manera que
sobrepasó lo programado en el tiempo y en el territorio. En Primera de Reyes 8:65 dice, y en aquel tiempo Salomón hizo fiesta y con él todo Israel, una gran congregación, desde donde entra en Amat hasta el río de Egipto, delante de Jehová nuestro Dios, por 7 días, y aún por otros 7 días más. Esto es 14 días. O sea, fue tanto el avivamiento que lo que era programado en la fiesta de 7 días lo extendieron por 7 días más. Fue realmente un avivamiento verdadero que trajo restauración profunda a toda la congregación. Primera de Reyes 8:66 dice, y al octavo día despidió al pueblo, y ellos, bendiciendo al rey, se fueron a sus moradas alegres y gozosos de corazón por todos los beneficios que Jehová había hecho a David, su siervo, y a todo su pueblo, Israel. Tremendo, ¿verdad? Pero ¿qué podemos aprender aquí? ¿Qué podemos aprender de esta experiencia de Salomón? Porque de estos versículos surge una pregunta que se debe formular con mucha frecuencia, pues el predicador o el maestro o el líder de alabanza y adoración cuando ministramos al pueblo. ¿Y cuál es esa pregunta que debemos hacernos? ¿Estamos llenando la necesidad del pueblo? Cuando predico, cuando ministro alabanza, cuando ministro adoración, el pueblo está lleno de la palabra, sale alegre, sale gozoso. Eso deberíamos preguntarnos. Eso es lo que hizo Salomón y el pueblo salió, dice, alegre, gozoso. Qué bueno sería que después de cada celebración el pueblo pues salte, siga, o sea libre de la opresión, de la ansiedad, del temor y de todas las cargas que lo agobian. Qué bueno sería que la población salga renovada y rebosando de paz, de gozo y alabanza. Y solamente eso se puede lograr a través de que el líder tenga esa comunión, tenga esa disposición de corazón de servir a Dios, y que su oración sea pues para obtener que estén orientadas a la consecución de las cosas que verdaderamente prevalecen, no las cosas que hoy son y mañana no son, aquellas cosas que perduran, y las cosas que perduran son las cosas que no se ven, las cosas celestiales, lo que trasciende la muerte, y ahí tiene que estar enfocado nuestra oración. Bien, entonces ahora vamos a hablar sobre la segunda manifestación que tiene Salomón, porque Salomón tuvo una primera, ¿no? Cuando se le aparece en sueños y le dice, pídeme lo que quieras. Entonces ahora vamos a ver la segunda aparición. 20 años después de la aparición en Jeroboam, Dios se manifiesta nuevamente a Salomón para reconfirmar sus promesas y darle señales y al mismo tiempo una advertencia. Creo que Dios empezó a ver ciertos síntomas de enfermedad espiritual que ameritaban pues que se le entregara una tarjeta amarilla a Salomón como prevención para su vida. Primera de Reyes, en el capítulo 9, el verso 3 dice, y le dijo Jehová, he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre. Y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. O sea, aquí en esta segunda manifestación, Dios le dice, he oído tu oración, he santificado tu casa, en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. O sea, lo que le dice inicialmente era una reconfirmación de las promesas que Dios le hizo en la primera aparición. Ahora bien, luego viene la voz, ¿no?, de alerta, la voz de advertencia. Le recordó 4 secretos de la preservación espiritual. Vamos a leerlo. Primera de Reyes, en el capítulo 9, en el verso 4.
Y le dice, y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis mandamientos y mis decretos. O sea, ¿cuáles eran esos 4 secretos para preservar espiritualmente? Número 1, andar en integridad. Ser íntegro. 2, ser vivir en equidad. Tercero, hacer las cosas de Dios con todo el corazón. Y cuarto, guardar los estatutos y decretos. 4 cosas que te permiten pues una preservación espiritual. Vamos a leerlo. Integridad, equidad, hacer las cosas de Dios, pero de corazón, y guardar los estatutos y los mandamientos. Esto lo llevaría pues a ser guardado de la obstinación y de la idolatría. 2 virus que sin duda ya empezaron a recorrer el alma del rey. Guardar estos principios harían que su vida y su reino cumplieran plenamente pues el propósito de Dios. Ignorarlos o quebrantarlos traería consecuencias irreparables. ¿Como cuáles? Pues ser cortado él y su pueblo, echado delante de la presencia de Dios. Salomón y su pueblo servirían pues de proverbio y de burla, y la majestuosidad del templo se convertiría en burla. Tenía que cumplir simplemente Salomón. Tenía que tomar y poner en práctica esos secretos que Dios le había hablado, esos secretos de una preservación espiritual. Pero Salomón no lo hizo. Y entonces, ¿qué podemos aprender sobre esto? Esto nos indica, por ejemplo, que no importa cuán populosa o cuán majestuosa sea la obra que nosotros hayamos realizado. La desobediencia, mi querido hermano, puede desplomar, desvanecer y convertir en escombros de burla, y la pérdida será nuestra y no, y no de Dios. No importa todo lo que tú hayas hecho, no lo que hayas construido, simplemente cuando desobedecemos, esto se puede desvanecer y se puede convertir en escombros. Y realmente será una pérdida para nosotros, no para Dios. Dios, mi querido hermano, no tiene problemas de autoimagen. Él sigue siendo el mismo. Él puede hacer lo que quiera sin perder nada en sí, pero es nuestro éxito y gloria la que quedarían en poca cosa o tal vez en nada cuando nosotros desobedecemos. Hay una cosa sobre todas que determina el final glorioso. ¿Y cuál es eso? La obediencia. La obediencia determinará nuestro final glorioso. La desobediencia puede caer, puede llevarnos a la ruina. Recordemos, somos importantes para Dios y su obra, pero no somos indispensables. El reino, la sabiduría y la abundancia material fueron un verdadero asombro y testimonio para las naciones. En el versículo 24 del capítulo 10 de Primera de Reyes nos dice, toda la tierra procuraba ver la cara de Salomón para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. Realmente uno se pregunta y dice, ¿podría alguien escalar más de la cumbre en la que se encontraba Salomón? ¿Alguien podría subir más?
Dios mismo dijo lo siguiente, ¿eh? No había otro, ni lo habrá, que haya tenido más glorias terrenales que Salomón. Mientras su corazón fue recto delante de Dios, la Biblia dice, su reino fue firme en gran manera. La obediencia. La próxima semana veremos lo que motivó su descenso. En la vida de Salomón hay muchas cosas que debemos aprender. Todo lo que hemos hablado, ha hablado a nuestro corazón sobre cómo poder mantenernos firmes en el lugar en que Dios nos ha puesto. Que podamos ejercer ese liderazgo, que podamos ser de influencia para los demás. Todo lo que hoy hemos hablado, te invito a recordarlo, te invito a tenerlo presente, te invito a que lo puedas ver nuevamente este mensaje y que lo podamos aplicar a nuestra vida. La próxima semana veremos por qué y cómo cayó Salomón. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te alabamos, te bendecimos y te exaltamos. Señor, cuánta enseñanza hay en tu palabra. Ejemplos que debemos seguir. Vidas que fueron tocadas, transformadas, vidas que tuvieron una relación permanente contigo, que oraban, buscaban de ti, que la oración estaba centrada en las cosas celestiales y no en las cosas terrenales. Siempre la visión era atender y servir a los demás, pero muchas veces cuando estamos en la cumbre fallamos. Señor, que todo lo que hemos aprendido, estos principios, podamos llevarlos por obra. Ayúdanos, Padre Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mi querido hermano, no te pierdas. La próxima semana estaremos hablando sobre el descenso de Salomón. Recuerda, somos bendecidos para bendecir. Que Dios te bendiga.